El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, iniciamos este santo tiempo de Cuaresma, 40 días, un camino, travesía por el desierto hasta llegar a la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y lo iniciamos, debe ser así, con grandes deseos de santidad y de conversión y de unión y de amor a Dios. Vamos a entrar con Jesús en el desierto y vamos a purificar el alma. Decía San Agustín: imagínate que tu alma es un vaso. Ese vaso Dios lo quiere llenar con la miel de su amor y su dulzura, pero ese vaso está lleno de vinagre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos vaciando primero el vinagre. Ese es el proceso de purificación. En eso consiste la Cuaresma: vaciar el vinagre del alma para que Dios pueda poner ahí la miel de su amor. E iniciamos con este día el miércoles de ceniza, que es un signo precioso, muy sencillo, pero muy elocuente. La ceniza es naturaleza muerta. El fuego le quitó la vida, el fuego le quitó la forma y simplemente lo redujo a polvo. Y así vas a quedar tú y así voy a quedar yo. Ayer el sacristán me dio un frasco así de cenizas para llevar al colegio y salía yo con mi frasco de mermelada lleno de cenizas. Y hay una señora me encontró ahí fuera de la iglesia y me dice: padre, ¿de quién son las cenizas? Y dije: del sacristán. ¡Se murió el sacristán! Dije: no, me las dio el sacristán, las llevo al colegio, pero... Y ahí me cayó el 20, digo: es que así voy a acabar yo, en un frasco de mermelada. Es que nuestras cenizas van a acabar así. O sea, no hay diferencia entre quemar unos vegetales, unas plantas y tu cuerpo cuando lo quemen. Reducidos a cenizas, vamos a ser reducidos a polvo. Simplemente, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar el alma. El cuerpo reducido a polvo, a ceniza, y te van a decir: eres polvo y al polvo volverás. El alma es lo que queda y te vas a ir de este mundo con el alma y dos bolsas. En una bolsa tus pecados y en otra bolsa las obras buenas. Y te van a pesar, hermano. Y nos van a pesar. Por eso cuidemos el alma. Es el grito de la ceniza, es el grito de la Cuaresma de hoy. Eres polvo, cuida tu alma, invierte en tu alma. No busques los bienes de la tierra, busca los bienes del cielo. Del cielo. Y nos hace mucho bien que la iglesia nos recuerde esto, algo en lo que nadie quiere pensar: te vas a morir, te vas a morir. ¿Qué estás haciendo por tu eternidad? En la antigua Roma, cuando entraba un general del ejército romano así después de una gran victoria y lo aclamaba la gente, entraba en su carroza, ponían siempre en la carroza a un servidor que le decía siempre al oído, todo el tiempo le estaba diciendo esto: memento mori, que significa recuerda que vas a morir.
Entre toda la aclamación de la gente y los aplausos y los viva, 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 alguien le decía al oído: memento mori, memento mori, memento mori. Vas a morir, recuerda que vas a... O sea, no te la creas. O sea que yo, al poner la ceniza, te podría decir también: no te creas tanto. No seas tan vanidoso, no seas tan vanidosa. Lo que tienes no te lo vas a llevar, tu dinero no te lo vas a llevar, tu casa no te la vas a llevar, no te vas a llevar nada. No te creas tanto, no estés tan hinchado, no tengas tanta soberbia. Eso nos tendrían que decir, porque vamos a quedar reducidos a cenizas. Y la otra palabra del día de hoy es: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Convertirse es mucho más que mejorar un poco. Uno dice: voy a hacer un poco más de oración, voy a hacer un poco más de ayuno, voy a hacer un poco de limosna. No se trata de eso. Convertirse, literalmente la palabra, ¿sabes qué significa? Cambiar de dirección. A ver, no se trata de que modifiques detalles, de que hagas unos pequeños ajustes en tu vida. No, es que tienes que cambiar de dirección. Es que no puedes seguir siendo el tormento de tu casa. Es que ya tienes que dejar esa adicción, ese pecado, lo tienes que arrancar ya definitivamente de tu vida. No, hermanos, Cuaresma no es hacer unos cuantos ajustes. Cuaresma es cambiar de dirección. Estás mal, estoy mal. Y todo esto empieza por reconocerlo, evidentemente. Que Dios sea tu todo, que Dios sea tu centro, que Dios sea tu vida. No es simplemente que estés mirándote, que el mundo sea tu centro. Cambia de dirección. Sí, Cuaresma no es simplemente una cosmética espiritual. Cuaresma es una cirugía del alma. Cirugía del alma. Y la cirugía duele, duele. No son unos pequeños ajustes lo que hacemos aquí. Es un cambio de dirección radical. Por eso, oportunidad increíble. Ven, Espíritu Santo. Realmente que yo esté consciente de que debo de cambiar. Es una luz, una luz muy fuerte. Que el Espíritu Santo te ilumine y veas en qué debes de cambiar. Y estamos ahora aprovechando un momento maravilloso, que es el tiempo de la conversión. Decía San Pablo: ahora es tiempo favorable. ¿Qué significa? Que entramos en un momento en el que el viento del Espíritu sopla en la dirección justamente de la conversión y de la santificación. No es tanto un esfuerzo personal lo que nos están pidiendo. No, es simplemente sumergirte en el soplo del Espíritu que te está llevando hacia Dios, a reconciliarte con Dios y hacer ese cambio. Por eso no es solamente tu fuerza de voluntad, sino sobre todo que te introduzcas en esta corriente del Espíritu. Decía San Pablo: ahora es tiempo de gracia. Por favor, no eches la gracia de Dios en saco roto. Despliega tus velas en confianza y déjate arrastrar por el soplo del Espíritu Santo que te quiere llevar a Dios. Que la Virgen María, nuestra Madre Santísima, iniciando esta Cuaresma, nos tome de la mano, nos lleve a Jesús, que nos conceda un milagro. Dile: poderosísima y buenísima Madre mía, quiero pedirte un milagro. Deseo ardientemente entrar en el camino de la santidad. Condúceme tú, Madre mía. Deseo ardientemente pedirte un milagro, el milagro de la santidad. Condúceme tú, Madre mía. Esto no es cosmética, hermanos. Esto es la cirugía del alma y hoy comienza. Recuerda que eres polvo, no te vas a llevar nada, solo tu alma con 2 bolsas: tus pecados y tus buenas obras. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto,
¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. No sé si ya te llegó la noticia, lo que va a pasar el 3 de abril de este año, ¿sabes? Jesucristo va a ser crucificado. El 3 de abril de 2026, Jesucristo va a ser crucificado. A ver, la liturgia actualiza los misterios de Cristo. No simplemente vamos a recordar que aquello pasó, sino que va a volver a suceder. Y estamos en camino, y estamos dirigidos a... Y este evangelio que has escuchado es una bomba, es una sacudida, es un terremoto espiritual. Y te reto a que te confrontes seriamente con él, con este pasaje, sin quitarle palabras, sin filtrar, sin acomodar. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Jesús empieza muy fuerte la Cuaresma. Mirada al horizonte, directo, sin rodeos, hacia dónde dirige este camino que ayer comenzó, hacia el Calvario. Ya huele a cruz. Voy a la cruz, voy a la pasión, también a la resurrección de la gloria. Y la pregunta es, ¿quién viene conmigo? ¿Quién me quiere acompañar? Verdaderamente, verdaderamente. No es una hipótesis, no es una idea. Igual que Cristo va a ser crucificado el 3 de abril, también ahora se decide quién lo va a acompañar. ¿Quién entra en la Cuaresma o quién se queda fuera de la Cuaresma? Aquí el grupo se divide en dos, los cristianos se dividen en dos, los católicos se dividen en dos. ¿Quién dice sí y quién dice no? Un ejército con soldados atemorizados e inseguros no puede avanzar, no puede avanzar. Y cuentan las crónicas históricas que muchas veces los capitanes militares tienen que trazar con su espada una línea en la tierra y decir, quien quiera venir conmigo, que cruce esta línea. Quien no quiera venir conmigo es mejor que se quede. Y Cristo está haciendo eso hoy. Voy al Calvario, voy a la cruz. El que quiera venir conmigo, si alguno quiere venir conmigo, y tú vas a decidir, y tú vas a decir si sí o si no. Pero antes de decir sí o no, escucha las condiciones, porque aquí Cristo pone condiciones. Me fijo en esto. ¿Quieres realmente seguirlo o simplemente quieres que te bendiga? ¿Estás buscando a un Cristo que simplemente te bendice y te abraza de vez en cuando? ¿O estás dispuesto a seguir a Cristo, pase lo que pase? ¿Buscas al Cristo del Tabor o al del Calvario? ¿Buscas al Jesús que multiplica los panes o al Cristo que suda sangre en Getsemaní? ¿A quién estás buscando? ¿A quién vas a seguir? Bueno, pues las condiciones empiezan por esto. El que quiera venirse conmigo, el que me quiera acompañar, dice Jesús, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo. Lo ha dicho, lo escuchaste bien. No digas es que quiso decir otra cosa. No, afronta el evangelio como es. No le quites palabras, no le cambies palabras. Esto el mundo, los psicólogos no lo tragan. Que Cristo te diga, que Dios te diga que te niegues a ti mismo, esto le repatea el estómago a los psicólogos. Sí, ha dicho Jesús, niégate a ti mismo. Te tienes que decir no. Estamos hartos de que el mundo nos diga, ámate mucho a ti mismo, quiérete mucho a ti mismo, escúchate mucho a ti mismo, abrázate. ¿No has visto estas dinámicas ahora de date un abrazo muy grande y tú? Abrázate mucho a ti mismo. Oye, espérate. Cristo te ha dicho que te niegues a ti mismo. No te asustes, te lo explico. ¿Tienes un valor infinito? Claro que sí. Tienes un valor infinito. Vales toda la sangre de Cristo. ¿Vale? No te desprecies nunca. No te desvalorices nunca. Que no te desprecien nunca y que no te desvaloricen nunca. Pero estás sobrecargado, estoy sobrecargado, tenemos exceso de egoísmo, pero que nos rebosa por todos los poros de la piel. La palabra egoísmo, ego, en griego significa yo. Egoísmo significa exceso de yo.
sobreabundancia de yo, sobredosis de yo. Egocentristas, narcisistas, dicen ahora. El yo infinitamente inflado, es el centro de todo, de tus decisiones, de tus conversaciones, necesitando aprobación y validación de todos. Si no, no vives. Es una droga. Egoísmo, egocéntrico, el yo está en el centro de todo, y lo peor de todo es que esto es una enfermedad espiritual muy grave. ¿Por qué? Porque te incapacita para amar. El egoísta no puede amar. No puede amar a Dios porque tu ego te tapa, porque tu voluntad nunca se va a doblegar a la voluntad de Dios, y por eso no puedes amar a Dios. Es mentira. Un egoísta no puede amar a Dios. Estás descartado. Estás descartado. Y además no puedes amar a los de tu alrededor, claro, porque solo te escuchas a ti mismo, solo ves tus necesidades, solo ves tus derechos, no ves a los de alrededor. El egoísta no puede amar. Por eso Cristo dice: si alguno se quiere venir conmigo, principio de todo, niégate a ti mismo. Ese egoísmo que traes, ese egocentrismo que te cargas, lo tienes que empezar a pisotear. San Pablo se dio cuenta, estoy dividido por dentro. Decía: el bien que yo quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Hay una fractura interior, teológicamente hablando, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Estamos divididos, fracturados, y hay que atacar. Tienes que morir. Por eso Cuaresma: si no mueres, no resucitas. Hay que morir para vivir. ¿Y a quién tienes que atacar? A ese, al hombre viejo, a tu egoísmo, a tu egocentrismo. Y continuaba San Pablo diciendo: yo soy como un boxeador, y los golpes no los doy al aire, los golpes los doy a mi propio cuerpo. ¿Estás dispuesto a esto, sí o no? Porque si no renuncias a tu egoísmo hoy, no entras en Cuaresma y no avanzas con Cristo al Calvario. Te vas a quedar de este lado de la línea. Cristo acaba de trazar una línea hoy. El que quiera venir conmigo, que haga esto. Y si no estás dispuesto, te quedas. Te quedas. No vienes conmigo. Estás en otra cosa. Cuaresma es aprender a decirte que no, negarte a ti mismo. Identifica eso y atácalo. Todo lo que piensas no es bueno, todo lo que te apetece no es bueno. Identifica esto. Señala tu hombre viejo y ataca y golpea. Y no tengas miedo y da golpes fuertes y muere. Sí, hay que morir. No le quitemos páginas al Evangelio, no le quitemos palabras, no filtremos. Si estás descansando cómodamente y te piden un favor, niégate, di no y haz ese favor. Si te ponen la charola con los trozos de pollo en la mesa y te fijaste en el pollo más grande, di no. No, el pollo más grande es para mi hermano o para mi hermana o para mi papá. Di no. Si es el cuarto viaje que haces a la refri en busca de comida, di no, lo voy a hacer, ya basta. Si te cae un mensaje impuro o un video impuro en internet, di no, lo voy a abrir. Niégate a ti mismo, aprende a negarte. Decirte que no a ti es decirle que sí a Jesús. Fíjate qué sencillo está esto. Decirte no a ti es un decirle sí a Jesús. Por eso dice Cristo: si pierdes tu vida, en minúsculas, ganarás la vida con mayúsculas. Me ganas a mí, te pierdes a ti y me ganas a mí. Y empieza a vivir en ti y serás feliz y serás libre. Y recuperarás el señorío sobre tu cuerpo, porque lo estás perdiendo. Tu cuerpo te domina, tus pasiones te dominan, tus caprichos te dominan, tu egoísmo te domina. Por eso sí, hay que morir, no pasa nada, y lo digo bien alto. La Cuaresma es para morir, y si no mueres, no resucitas. ¿Cuántos escucharon esta palabra de Jesús? Dice el Evangelio: multitudes. Le dijo Jesús a la multitud: el que quiera venir conmigo. ¿Cuántos lo siguieron? 12. ¿Cuántos llegaron al Calvario? 2. La Virgen Santísima y Juan. Y me atrevo a decir que a Juan lo llevó la Virgen. La Virgen María fue la única. ¿Por qué? Porque era la que no tenía egoísmo. Como la Virgen no tiene ni una pizca de egoísmo,
es la que llegó hasta el Calvario. Es la única que llegó al Calvario, a la cima del Gólgota. La que no tenía egoísmo, la que dijo: aquí la esclava, la humilde. Por eso, si quieres llegar al Calvario, si quieres hacer todo el itinerario de Cuaresma y llegar con Cristo a la cruz, pégate mucho, únete mucho a la Virgen Santísima y que te contagie su humildad para que destruyas tu egoísmo, que te está haciendo la vida imposible y le está haciendo la vida imposible a los de tu casa y te está incapacitando para que ames a Dios. Por eso la batalla, la guerra al egoísmo la declaramos hoy, iniciando Cuaresma. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, ya han llegado esos días en los que nos han quitado al esposo y entonces tenemos que ayunar. Se han llevado al esposo, se han llevado a Cristo al desierto y nos toca ayunar junto con Él. Sabemos que el Señor se fue 40 días y estuvo 40 días y 40 noches sin probar bocado, sin probar comida en el desierto. Es el momento de seguir a Cristo. Ayer le dijimos que sí íbamos a cruzar esa línea, que lo íbamos a acompañar y aquí viene el primer paso. Hablemos del ayuno y pensemos en el ayuno. ¿Por qué tiene tanto valor el ayuno para un cristiano y sobre todo en estos tiempos, en el tiempo santo de Cuaresma? A ver, el ayuno no es castigo al cuerpo, no es desprecio a la materia, no es una espiritualidad masoquista la nuestra. El ayuno simplemente sirve para algo muy importante, que es poner el cuerpo en su lugar. Poner el cuerpo en su lugar, en su sitio. Poner el cuerpo al servicio del espíritu. Porque el cuerpo tiene que estar al servicio del espíritu, al servicio del alma, no al revés. Porque estamos en el mundo al revés. El cuerpo se ha convertido en el dictador y te dice lo que tienes que hacer. Y estamos en una sociedad en la que si tengo un impulso, lo sigo. Si tengo ganas, lo hago. Si tengo hambre, como. Si tengo ganas de entretenimiento, no estudio, no trabajo, no hago nada. Chesterton, un famoso escritor, decía que esto es tan loco como si ves a un caballo encima de un jinete. ¿Te lo imaginas? El caballo dándole con el palo al jinete para que el hombre trate de avanzar, con la bestia encima. Así somos. Las potencias superiores tienen que dominar a las inferiores. Entendimiento, voluntad sobre el cuerpo y las pasiones, pero estamos al revés, hermano. Ayuno es para decirle al cuerpo: yo aquí mando. Tú no mandas. Tú no me dices lo que tengo que hacer. Yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. Qué valioso es el ayuno. Ayuno entendido como algo más amplio que solamente comida, claro. Comodidad, descanso, sueño excesivo, redes sociales, pantallas, todo lo que te da placer, comodidad, diversiones, entretenimiento. Cuando ayunas te entra hambre, hambre de todo, hambre de pantalla, hambre de teléfono, hambre, claro. Dejas de hacerlo y te entra el hambre. Y el hambre te dice: necesito. Y el ayuno dice: no es tan necesario como tú te crees. Claro, entonces ayunemos para decirle al cuerpo dónde tiene que estar. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, el ayuno es sobre todo un acto de amor, porque a ver, si está Cristo en el desierto ayunando, ¿cómo vamos a estar tú y yo inflándonos de comida?
Cuando uno ama, comparte los sentimientos, comparte la misma situación de la persona que está amando. Una mamá que tiene a su hijo agonizando en el hospital, ¿quién sufre más, el hijo o la mamá? La mamá. Aunque esté en su casa, tiene el corazón oprimido porque su hijo está destrozado por la enfermedad. Cuando amas, te identificas con los sentimientos. ¿Cómo es posible que Cristo esté en el desierto y tú no hagas nada? Claro, por solidaridad con Cristo, por amor con Cristo, nos unimos a sus sentimientos y a lo que Él está viviendo. Y además, porque sabemos que el amor necesita un lenguaje corporal. A ver, las palabras son palabras y se las lleva el viento. Cuando tú pones el amor en actos, cuando hay sacrificio, cuando te duele amar, entonces estás demostrando que amas. Si no te has llegado a sacrificar por la persona que amas, es mentira. Aún no has demostrado que amas. Tú le puedes decir a tu esposa: mi linda rechula, qué bonita estás hoy. Y te dice tu esposa: vamos al súper. Y dices: no, hay Champions. Pero que te diga: hay partido de Champions y te acompaño a hacer el súper. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Verdad que no? Amor puesto en obras, sacrificio, o sea, y cuando estás renunciando a algo, te cuesta, y cuanto más cuesta, más valor tiene. Por eso el ayuno es muy valioso, es un lenguaje corporal que le dice a Dios: no te quiero dar solamente palabras, quiero darte algo que me cueste. Señor, renuncio a algo legítimo para mí, para decirte que tú eres más importante, aunque sea algo muy pequeño, aunque sea algo muy pequeño. El otro día me regalaron una bolsa de dulces y llegué al colegio y empecé a repartir dulces a los niños. Y a los pocos días me llegó un niño de kinder y me dijo: padre, le regalo este dulce. Y dije yo: pero si es el que yo te di. Lo pensé. A ver, qué detalle más precioso. Yo no necesitaba ese dulce yo se lo había dado. Pero el hecho de que él me diese eso para mí otra vez, dije: qué detalle más precioso. Algo así con el ayuno. Dios no necesita, es algo que Dios te dio, pero que tú se lo entregues le conmueve el corazón. Por eso, claro que sí, el ayuno es cuestión de amor. Decía San Agustín: el ayuno no es cuestión del estómago, es cuestión del corazón, porque en tu ayuno va tu corazón. Y por último, 5 tips, 5 consejos para que vivas bien el ayuno en esta Cuaresma. En primer lugar, te puedo recomendar que empieces por mortificar un poco tu gusto. Esto es lo básico. O sea, no tantas salsas, no tantos condimentos, no tantos complementos, no tantos sabores. Come, pero trata de mortificar el gusto, que no te dé tanto gusto. Es que está muy rico, que esté un poco menos rico. Segundo, si no te atreves con el ayuno todavía, empieza por la templanza. La templanza es darle al cuerpo justo lo que necesita, no más, solo lo que necesita. Empieza por la templanza. Y tercero, si te animas, entonces ayuno, que es quitarle al cuerpo algo de lo necesario. Cuarto tip: cuidado con el ayuno que no es eficaz. Dijo la primera lectura: a ver, si ustedes ayunan entre golpes, puñetazos y riñas, ese ayuno no me sirve. Si estás ayunando y eres insoportable en casa, no hay quien te aguante, maltratas, maldices, insultas, hermano, debes de cancelar el ayuno físico y empezar por el ayuno espiritual. Empieza a mortificar tu carácter. Y quinto tip: cuidado con una trampa moderna que está muy extendida ahora. He escuchado seguro gente que dice: yo no ayuno de comida, mejor ayuno de decir malas palabras. ¿Verdad que has escuchado esto? Dicen: yo no ayuno de carne, yo ayuno de criticar. ¿Sabes qué? Suena espiritual, pero eso se llama evasión. Estás evadiendo el tema, estás evadiendo la responsabilidad, el mandamiento de la iglesia. Debes de ayunar de verdad. Si te encuentras con alguien así, dile: bueno, yo voy a ser tu amigo solo en Cuaresma, porque después de Cuaresma te debes de convertir en un monstruo. Es que ayunar de malas palabras es de todo el año. Ayunar de críticas es de todo el año. Por eso cumplamos el ayuno generoso, sabiendo que es un acto en el que dominamos nuestro cuerpo y le entregamos el corazón a Dios. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos enseñe
a comenzar con un gran ánimo y una gran generosidad este tiempo de Cuaresma, este tiempo de ayuno. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuaresma es tiempo de conversión. Y la conversión es volver a Dios, es regresar a Dios. La palabra conversión en hebreo se dice teshuvá y significa justamente eso, regresar, volver a Dios. Esa conversión y ese regreso está muy bien ejemplificado en la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Lucas 15, ese muchacho que se va de la casa y en un momento dice, ya que toca fondo, dice: me levantaré, me pondré en camino y regresaré a donde está mi padre. Y el padre de la parábola, ¿te acuerdas que estaba simplemente esperando a que su hijo regresase? Pero aquí hay una novedad en el día de hoy. Dice Jesús: he venido a buscar a los pecadores para que se conviertan. ¿Te das cuenta que es un cambio de perspectiva? Esta es la gran novedad, una gran noticia en Cuaresma. No es tanto que tú y yo tenemos que ponernos en camino y regresar, que sí es cierto. Aquí hay una noticia muy preciosa, y es que Dios no ha podido aguantar el tiempo de que tú regreses, y entonces ha venido a buscarte. Está precioso, a mí me conmueve ver cómo Dios ha hecho el movimiento Él primero. Tú y yo nos tenemos que mover, claro que sí, pero qué precioso, qué grande es Dios, qué maravilloso y qué misericordioso, que Él dice: he venido a buscar. Yo me he puesto en camino, yo me he adelantado a tu movimiento y vengo a por ti. Que diga Dios: he venido a buscar a los pecadores. He venido significa yo me he acercado. Yo salí del cielo con una misión, me he puesto en camino, he hecho un viaje muy largo, ya llegué, estoy aquí. Y he venido a buscarte. El que busca, pues quiere encontrar y se va moviendo de un sitio para otro y va preguntando hasta que haya lo que está buscando. Así es Dios, viene a buscarte. Ha hecho Él el movimiento primero. Esto es Cuaresma también. ¿Cómo nos busca Dios? ¿Cómo te está buscando Dios? ¿Cuántas ansias hay de encontrarte en el corazón de Jesús? Recuerdo que hace muchos años fui con mi familia a la playa. Había mucha gente. Mi hermana tenía aún sus hijos pequeños y se perdió mi sobrino de 4 años, se perdió. No te puedo manifestar cómo fue esa angustia. No sé si te ha pasado algo parecido. Es una angustia, es un dolor, es un tormento, son unas lágrimas, es una desesperación. Buscábamos y buscábamos, preguntábamos, lo describíamos, nadie nos decía nada. Después de horas buscando, recuerdo, y no se me olvidará jamás, mi hermana se fue hasta la orilla del mar y empezó a gritar el nombre de mi sobrino, pensando que se lo habían tragado las olas. Al final lo encontraron, gracias a Dios. Apareció, gracias a Dios. Pero no te puedo describir cómo te está buscando Jesucristo. No te puedo describir cómo te está buscando Dios. Es que es insoportable, es irresistible. Por eso no está solamente esperando a que a ti se te ilumine la cabeza y digas voy a regresar. Lo precioso de Cuaresma es que hay un amor que te precede, ¿sabes? Hay un amor que te precede. Y entonces Cristo ha salido, Cristo ha venido y Cristo te está buscando como loco.
Porque el amor le hace fuerza al corazón de Jesús. El amor por ti le hace una fuerza irresistible al corazón de Cristo. Y el amor que te tiene es casi rayando la desesperación, la necesidad absoluta, la obsesión, como un enamorado loco. Le hacen fuerza también tus heridas, porque te ve herido, te ve que lloras, te ve que sufres, ve tu depresión, ve tu tristeza, ve tu angustia, ve que estás sufriendo, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas, y entonces con más ansia te busca. El miedo a perderte también hace fuerza en el corazón de Jesús, porque no sé si tú lo consideras, pero te puedes perder y te puedes perder para siempre. Con el pecado no se juega y estamos jugando y estamos poniendo en riesgo nuestra salvación, y eso le hace fuerza al corazón de Jesús. ¿Entiendes esto? Mateo, el evangelio de hoy. Cada vez que Jesús pasaba por delante del mostrador de impuestos de Mateo, le hacía una fuerza al corazón de Cristo. Lo veía, lo conocía, sabía que estaba hundido y perdido, sepultado en una montaña de dinero, de pasiones y de placeres. Y sentía a Jesús: ¿cuándo estarás conmigo, Mateo? ¿Cuándo te dejarás encontrar, Mateo? ¿Cuándo dejarás de esconderte, Mateo? Así contigo, porque el Señor te conoce, te ve, y aunque tú te escondes, algo le hace fuerza en el corazón de Cristo, soñando con el día en que tú te conviertas, es decir, que tú regreses y te metas en su corazón y ya no salgas. Así es la Cuaresma. Y te quiero poner el énfasis hoy en esto: no es tanto tu movimiento, sino las ansias de Cristo por encontrarte. El deseo desesperado de Jesús de tenerte en su corazón. Eso es Cuaresma. Y todos veían a Mateo, y todos veían el pecado de Mateo, y todos sentían asco de Mateo. Y Jesús, cuando veía a Mateo, sentía una compasión, un deseo, una necesidad, una esperanza, y veía el potencial. Decían: no vean a ese gran pecador, hay un gran santo ahí escondido. Simplemente me tengo que encontrar con él. Simplemente tengo que entrar en su vida. Por eso, esto es precioso considerarlo hoy. Dios tiene más ganas de dar que tú de recibir, decía San Agustín. Dios tiene más ganas de encontrarse contigo que tú de encontrarte con Él. Dios tiene más ganas de darte su misericordia que tú de recibir su misericordia. Dios tiene más ganas de abrazarte que las ganas que tienes tú de abrazarlo a Él. Y cuando se da ese encuentro, esto también es maravilloso, Él hace todo el proceso de la conversión. En Cuaresma ponemos mucho énfasis en la dimensión activa de la Cuaresma. Hay que convertirse, está en imperativo, es una invitación, haz ayuno, haz penitencia. No es tanto hacer, es dejarse hacer. Dejarse hacer. Porque cuando el Señor te encuentra, su gracia lo hace todo. Simplemente es esto, recuérdalo: dejarse encontrar y dejarse hacer. Esa es la Cuaresma. No le pongas tanto énfasis a lo activo, que sí hay que hacerlo, pero déjate encontrar, no te escondas, y deja que su gracia te envuelva en ese proceso de purificación y santificación. Decía San Pablo el miércoles de ceniza: ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. ¿Qué significa eso? Es como si el viento estuviese soplando, y los barcos antiguamente se movían sobre todo con las velas. Cuando el viento era favorable, desplegaban las velas y se movían, se dejaban arrastrar. Eso tienes que hacer tú en Cuaresma. Déjate encontrar y déjate arrastrar en un proceso que Él mismo va a poner en marcha. Simplemente es que te dejes tocar y alcanzar por Cristo. La Cuaresma se parece a un gimnasio, sí es cierto, ejercicios, prácticas que hacen fuerte tu alma. Pero me gusta más identificarla con una cirugía. En la cirugía tú no haces nada. En la cirugía tú estás dormido. En la cirugía el médico está haciendo lo que tiene que hacer contigo. Él sabe, es el doctor. O con una escultura en la que simplemente está la roca, la piedra. Y lo que te toca hacer es simplemente recibir los golpes del escultor. El golpe de cincel que sabe dónde te tiene que pegar, y tú simplemente, aunque duele, aguantas, recibes, y así te vas convirtiendo. Esto de San Mateo se parece mucho a esa historia que te he contado alguna vez del gran escultor italiano Miguel Ángel, que pasaba por un campo una vez, vio una gran roca y dijo: ahí hay un ángel.
Le dijeron a sus amigos, no, es una roca. No, ahí hay un ángel. No, es una roca, ahí hay un ángel. Ayúdenme a sacar ese ángel de esa roca. Llevaron la roca a su taller y empezó con el cincel a dar golpes hasta que salió un ángel precioso. Déjate encontrar por Cristo, esto es precioso. Él ya se puso en marcha, Él ha venido, he venido a buscar a los pecadores. Simplemente déjate encontrar, no te me escondas, no te sigas escondiendo de mí. Deja que te encuentre y déjate hacer. Déjate que yo te introduzca y te arrastre en este proceso de purificación, de santificación, en el que Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer contigo. Que la Virgen María nos deje esta sensación en el corazón de sabernos amados, buscados de una forma casi apasionada, y de ese deseo que tiene Dios de introducirte en el proceso de la santificación y la purificación de tu alma. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, primer domingo de Cuaresma, primeros pasos de este tiempo santo, y escuchamos y vivimos las tentaciones de Jesús en el desierto. Dice el texto que Jesús fue conducido, arrastrado, impulsado por el Espíritu al desierto 40 días, 40 noches. Y tú y yo, si somos seguidores de Cristo, lo tenemos que acompañar también. Tenemos que estar ya con Él en el desierto y no simplemente como observando lo que hace desde lejos, impresionados y admirados por la fortaleza del Señor. No, si realmente amas a una persona, te implicas en sus sentimientos, vives lo que está viviendo, pasas lo que Él está pasando. Por eso, Cuaresma, desierto, con Cristo, viviendo lo que Él vive, sintiendo lo que Él siente y pasando lo que Él pasa. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Mejor dicho, ¿qué es lo que está haciendo ahora Jesús? Porque la liturgia actualiza. Pues está orando, ayunando y peleando, luchando contra las tentaciones. Esto nos da pie a pensar también tú y yo en nuestras tentaciones, a batallar contra nuestras tentaciones y a luchar contra nuestras tentaciones. Tenemos que aprender esto. Primero, son inevitables las tentaciones. Existe el demonio, existe el infierno, y entonces Él lo que va a hacer durante toda tu vida va a ser presentarte obstáculos para hacerte caer, para alejarte de Dios y para que te condenes. Ten esto muy en cuenta, porque son inevitables. Además, son necesarias. Sorprendentemente, son necesarias. Esta vida, esta tierra, es el tiempo de la prueba mientras vamos peregrinando hasta el cielo. Dice San Agustín: nadie puede ser coronado
si no ha vencido. Nadie ha vencido si no ha luchado. Y nadie ha luchado si no tiene enemigo. Por tanto, ¿quieres ser coronado? Tienes que vencer. ¿Quieres vencer? Tienes que luchar. Y hay que luchar, es decir, hay enemigo. Siempre tienen que estar ahí las tentaciones. Vas decidiendo en cada tentación quién quieres ser. Y al final de tu vida terminarás siendo lo que hayas decidido ser en cada tentación. Le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Pero no le decimos que no haya tentaciones. Tienen que estar ahí las tentaciones. Bien, que sepas algo también. La tentación nunca superará tus fuerzas. Esto es palabra de Dios y esto es dogma de fe. Dios nunca permitirá que la prueba supere tus fuerzas. Siempre encontrarás junto con la tentación la gracia para poder salir de ahí victorioso. Siempre. Por eso nunca digas, me fue imposible, no pude más, fue irresistible, pasó lo que tenía que pasar. Mentira. Mentira. Eso jamás va a ser cierto. Siempre, aunque estés ahogado en el remolino, siempre Dios va a lanzar la cuerda para que te puedas agarrar y salir. Si pecas, es porque tú decidiste pecar. Si caes, es porque tú decidiste caer. Claro, sucede lo que decía San Agustín, muy sabio. Es como un perro rabioso, la tentación, pero está amarrado. Tiene un radio de acción y no muerde, dice, sino al que quiere ser mordido. Si tú no te acercas, la tentación no puede contigo, no te va a morder el animal. Pero nos sucede que nos encanta estar rondando la tentación, cerca de la tentación. Y entonces ahí nos vienen los problemas, las caídas y los pecados graves. Pero no muerde, sino al que quiere ser mordido. Bien, ¿cómo vencer la tentación? 3 o 4 consejos muy prácticos. Primero, que le pongas nombre. Tienes que ponerle nombre muy concreto a tu tentación. Cada uno somos diferentes. El demonio nos observa, nos conoce, sabe tu punto flaco, tu punto frágil. Por ahí te ataca. ¿Ya le pusiste nombre a tu tentación? Un ambiente en concreto, unos amigos en concreto, una red social en concreto, una persona con su nombre y con sus apellidos. ¿Quién es tu tentación? ¿Qué es tu tentación? Por favor, ponle nombre, porque si no, luchas contra un fantasma. Hay que ponerle nombre exacto a la tentación. Segundo consejo, huye. Le preguntaron a San Agustín, danos un consejo para vencer las tentaciones. Y dijo, no te doy 1, te doy 3. El primero, huye. El segundo, huye. El tercero, huye. Tienes que huir de la tentación. Corre. Aquel que vence es el que huye. Tercer consejo, muy interesante. Vida fuerte de oración y de sacramentos. Si estás bien cerquita de Dios, bien en el corazón de Dios, dice San Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si estás bien alimentado en tu alma, con oración, sacramentos, Eucaristía, confesión, incluso confesión preventiva, que es la que se hace antes de pecar. Cuando estoy ya casi a punto de pecar, voy y me confieso, recibo la gracia. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso, vida de oración muy fuerte. Y el cuarto consejo, si quieres, esto es maravilloso, maravilloso. Si quieres no solamente resistir, sino derrotar la tentación, dice San Ignacio Loyola, un gran sabio en esto, tienes que hacer lo contrario de lo que la tentación te está sugiriendo. Un primer paso es resistir, o sea, que te caigan los golpes y no te muevas. Pero si quieres ser nivel pro en las tentaciones, tienes que contragolpear, voltear y darle en la boca. ¿Cómo se hace eso? Haciendo lo contrario de lo que la tentación te está sugiriendo. Un ejemplo, que tú tienes pensado hacer 30 minutos de oración y escuchas la voz del demonio que te dice, no hagas 30, haz 20. Si haces 30, resististe. Si haces 20, caíste. Si quieres derrotar, ¿qué tienes que hacer? 40.
Haces 40 y entonces derrotas. Otro ejemplo, viene una persona que te cae pero re mal, pero muy, muy mal. La tentación te dice, esquívalo, rodéalo, evítalo, evádelo, vete por otro lado. Si tú sigues recto y saludas normalmente, resististe la tentación. Si te fuiste por otro lado y evadiste, caíste en la tentación. ¿Cómo haces para derrotarlo? Viene de frente la persona y le das el abrazo de su vida y le sonríes y aquí te va un regalo. ¿Entendemos? Así derrotamos, no solamente resistimos. Y por último, el consejo más precioso es guardarse en el corazón de la Virgen. Cuando venga la tentación, invoca a la Virgen, llama a la Inmaculada. Simplemente con un Ave María que tú reces, te estás refugiando en el corazón de la Virgen. Y el corazón de la Virgen, decía el Padre Pío, es el único lugar en el mundo que no está tocado por el pecado ni por el mal. Es el refugio seguro. Por eso ya aprendimos algo más el día de hoy acerca de nuestras tentaciones, imitando a Cristo que luchó y batalló y peleó y venció las tentaciones. Tú y yo también tenemos que saberlas vencer, identificándolas, poniéndoles nombre. Segundo, huyendo, teniendo una vida fuerte de oración. Y si puedes, en vez de resistir, además golpea y derrota. Que el Señor nos libre hoy de nuestras tentaciones, de caer en nuestras tentaciones, y tengamos un corazón fuerte, valiente, ejercitado en la lucha contra el mal. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si te pregunto por el momento más decisivo de tu vida, ¿cuál dirías que es? A lo mejor me dices que es el día en que naciste, el día en que te graduaste, el día en que te casaste, el día que te convertiste. No. El día más decisivo de tu vida es el día de tu muerte, porque el día de tu muerte va a tomar momento el juicio, tu juicio particular, y en tu juicio particular se determina tu eternidad.
Se decide tu eternidad en ese momento, el cielo o el infierno, y qué nivel, qué grado de cielo y qué nivel o qué grado de infierno. Ese día hay un examen. El Señor no engaña a nadie, ya te lo advierte. Ese día hay un examen y es el examen más importante de toda tu historia. Lo bonito, lo bueno, es que el Señor ya nos ha dicho la pregunta. Ya sabes cuál es la pregunta de ese examen. Al final de la vida, dice San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Del amor. Será la pregunta. Y ese examen se prepara. Como se prepara un examen importante, pues mucho más ese. En ese examen no podemos fallar. Ahí no te dejo que falles. Puedes fallar en cualquier cosa en tu vida, pero en ese examen, por favor, no falles. Prepáralo bien. Más que prepararlo o estudiarlo, lo vamos escribiendo. Es el libro de nuestra vida. Ahí se van reflejando nuestras buenas obras, nuestras malas obras. Ahí se leerá ese libro y se tomará la sentencia, la decisión. Bien, sorpresas de este evangelio. Mateo 25, el juicio. Primero, el pecado de omisión. El pecado de omisión, lo que no hicimos. Se tendrá en cuenta lo que hiciste, las obras de misericordia, dar de comer, dar de beber, visitar, corregir, enseñar, escuchar. Pero lo que más sorprende es que tendrá un peso muy grande lo que no hicimos. Hacemos las cuentas con pecados de pensamiento, palabra, obra, y no te olvides de esto, la omisión. La omisión, lo que pudiste hacer y no hiciste, lo que debías hacer y no hiciste. La causa de la condenación, según este pasaje, no es mentiste, robaste, fuiste envidioso. Resalta la gravedad que muchas veces pasa desapercibida, lo que hemos dejado de hacer. Las oportunidades de amar que dejaste escapar, el servicio que no hiciste, la amabilidad que no pusiste en práctica, la atención que no diste. Es decir, no es que no hiciste el bien, no es que seamos malos o hicimos cosas malas, es que dejamos de hacer cosas buenas. Dejaste de hacer muchas cosas buenas. Pudiendo hacerlo, no lo hiciste. No había mala intención, simplemente por despiste, por descuido, por comodidad. Al infierno no solo se va por un crimen, sino por indiferencia, por dejadez y por frialdad. Por eso en tu casa, en tu círculo de convivencia, piensa tu omisión, tu dejadez, por no complicarte, por no cansarte, por no mancharte las manos, por no salir de tu comodidad. ¿Cuántas veces dejas de amar? ¿A quién estás dejando de amar? ¿Qué más puedes hacer con el don que Dios te ha dado de tu corazón y de tu tiempo? ¿Sabías que alguien estaba solo y no llamaste? ¿Viste una injusticia y te callaste? ¿Pudiste reconciliarte y dejaste pasar demasiado tiempo? Tienes tiempo para redes, pero no para escuchar. ¿Ves la pobreza y dices, no es mi problema? No es que hagas el mal, es que dejas de hacer el bien. Y la otra sorpresa es el conmigo lo hicieron. Esta presencia oculta de Jesús que está disfrazado en el prójimo. Pasamos la vida intentando encontrarnos con Jesús y no te das cuenta que está 100 veces delante de ti cada día. Solo que está disfrazado, está escondido, está oculto, pero conmigo lo hicieron. No dice, es como si yo estuviese ahí, no, es que yo era Él, tu prójimo, tu esposa, tu hijo, es que es Cristo, oculto, disfrazado, como quieras, pero es Él. Ojalá que tengas unos ojos capaces de ver esto, una especie de rayos X, para traspasar las apariencias y reconocer, es Jesús. En mi esposa está Cristo, en mi hijo está Cristo, en mi papá está Cristo, en mi hermano está Cristo, en mi amigo está Cristo. Y una visión más profunda. Ojalá que podamos ver a Cristo en aquel que te genera más incomodidad, más molestia, incluso asco y desgana. Escucharemos en la Semana Santa Isaías 53, cuando describe así a Jesús. Dice, no tenía aspecto humano,
era repugnante, como uno ante quien se aparta el rostro, pero era Cristo en su pasión, deformado, desangrado, pero era Cristo. ¿Cuántas veces nos cuesta ver a Cristo en el prójimo, especialmente en aquel que te da más desgana y más incomodidad? Yo te reto a que aprendas a ver a Cristo ahí y que lo abraces ahí. Cuentan de San Francisco de Asís una historia. A él le repugnaban los leprosos, le daban asco, náuseas, vomitaba cuando pasaba cerca de un leproso. Dice que un día iba en su caballo y sintió un movimiento que le decía a la gracia: ese leproso, ahí estoy yo. Y entonces bajó de su caballo, abrazó al leproso y le dio un beso. Dice que en ese momento recibió una gracia del cielo tan profunda que desde ese instante todo lo que le resultaba desagradable se le hizo agradable. Dios le concedió ese milagro en su vida. Desde ese instante en el que se venció, supo ver más allá de las apariencias, abrazó y besó eso que le repugnaba antes. Desde ese instante, todo lo desagradable se le convirtió en agradable. ¿Y tú qué Cristo deformado tienes en tu casa que no sabes ver? ¿Cuál es la apariencia de ese Cristo que está muy oculto, muy escondido? Yo te reto a que en Cuaresma hagas un esfuerzo por ver más allá y por abrazar esa cruz que no quieres abrazar y por besar esa cruz que no quieres besar. Y te aseguro que en ese momento Dios te dará una gracia muy fuerte para que todo lo que en tu vida te resulta desagradable te empiece a resultar agradable. Conmigo lo hicieron. Estoy escondido, estoy oculto, no me sabes ver, pero ahí estoy. Por eso las dos lecciones de este evangelio preciosas, cuidado con el pecado de omisión. Yo sé que tú no haces el mal, gracias a Dios, pero dejas de hacer mucho bien. Dejas de hacer mucho bien y nos van a juzgar por eso. Y además sepamos reconocer a ese Cristo oculto, a veces desagradable, que tienes muy cerca de ti y que sorprendentemente te dirá: conmigo lo hiciste. Cuando insultaste, cuando maldijiste, cuando dijiste esa mala palabra, cuando heriste, ahí estaba yo, a mí me lo hiciste. Y una pequeña aplicación a estos días que estamos viviendo en cuanto a la omisión. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante esta situación lamentable que vivió ayer México y nuestro estado de Jalisco principalmente? No seamos de los que no hacen nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer el bien, tenemos que construir la paz. ¿Cómo? Tú y yo, desde donde podemos, por nuestra parte. Quizá no podemos frenar los balazos con abrazos y tampoco vamos a responder con más balazos, pero recemos, oremos, pidamos mucho. Es lo que nos toca hacer quizá, rezar mucho e implorar a la Virgen, a la Reina de la Paz, a la pacificadora, para que derrame la gracia desde el cielo y pacifique los corazones. No seamos de los que no hacen nada. Hagamos algo, hagamos el bien, al menos recemos y oremos. Y por parte de las autoridades, no pueden no hacer nada. No pueden no hacer nada. Pedimos y rezamos para que sigan trabajando para encontrar la forma conveniente y eficaz de que vuelva la seguridad a nuestras calles y que podamos vivir sin miedo, que podamos vivir sin miedo. Que así sea.